Bueno, guapísimo. Me voy a poner ya a jugar a este increíble gameplay. Un segundito que tengo hambre. Mi personaje tiene un poquito de hambre. Voy a mirar si tengo algo de comida. Yo creo que sí. Porque, a ver, saciedad. Ya ves, se está muriendo. El pobre se muere. Acá con un panecillo, un queso y un par de manzanas cocidas que están de puta madre. Que se díselo. Díselo a mi niño. También tiene sueño. ¿Qué tenía que hacer? Que hace ya unos días que no juego y no recuerdo. Hablad con Sir Robert. Mi pueblo fue atacado. Díselo a mi niño. Pum. Sir Robert es este. Sir Robert. Buenas tardes, señor. Encantado. Un placer. Moza, no se sabía ni me aflige mucho vuestra pérdida, pero debéis de estar exhausto. ¿Por qué no vais a la cocina y tomáis buena comida? El pesar es más llevadero con el estómago lleno. Ya ves. Oh, God damn it, my stomach hurts. Diablos. Pardía. Maldita sea. Yo creo que es que me raya porque no sé si aquí molesta la cámara, tío. Lo único que sé que se me estará viendo una mierda. Lo único que sé que se me estará viendo una mierda. Aquí tengo el papel de las pajas. Esto, mira, estas medicinas, ¿vale? Son estas gominolas. Son una puta mierda. Me las he estado comiendo, pero con putos caramelos. Y no hacen nada. Literalmente no hacen nada. Nada. Me las he estado comiendo todos los putos días. No me entra sueño. Me juego 7 partidas al Call of Duty Mobile y me entra sueño. Ya sabéis, chicos, jugad videojuegos, no os droguéis. Si queréis dormir, si no queréis dormir, drogaros y jugad videojuegos. Siempre jugad videojuegos. Y ahora voy a continuar. ¿Quién mierda me habla? Maldita sea, par 10. ¿Quién mierda me habla? ¿Quién mierda me habla? Maldita sea. Vamos allá. Ya estoy, es que tenía aquí las pastillas porque también tengo aquí el papel de las pajas, que no, que es porque estoy malo. De hecho, me voy a sonar los mosquitos. Que todos los días parecía que estaban nifando cocaína, pero no. Dios, qué puto asco. Estoy perdido. Y vamos a ver. Se está viendo más o menos fluido el juego. Un poquito lagueado, pero es que no queda otra. Mi ordenador no es potente. What the fuck? Ir a la cocina con Sir Robert. Vamos allá, Sir Robert. Espérese. ¡Dejen de hablarme! No ven que no puedo cogerlo. Mi móvil es esto. Yo estoy hablando con mi móvil. No me hable. Soy autista. Por favor. Lady, I'm honored. Mi señora. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bienvenido. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Joder, no te las Indeed. almejas. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, Ya ves. he must be as hungry De as hecho, a soy un bear. guardia de carrera Aren't you, blanca porque me ha herido con una flecha en la rodilla el otro día. Ya estoy Here you puta are, madre, then. ¿no? Eat your fill. Muchas gracias, señora. And a little wine to wash it down. Sí, por favor. Thank you, Y my sí. lady. ¿Qué me dice el viejo puto? When you're done, Cuando hayáis terminado, rest podéis ir a descansar rooms con los mozos de cuadra en el patio de No, armas. that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed.
Let him sleep in a lodge in the courtyard. Joder, Certainly. gracias. Ah, aquí está la señora. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Claro, porque Yes, estoy callado. yes, thank Solo you. estaba mirando las tetas. May God Perdón, reward eh. you for your kindness. Sí, sí, gracias, mi señora. Eat up now. A You're ver, in bueno, tengo capable buenas hands, manos, so así que I'll leave funcionaré you a to ella. it. Good Yo night. también tengo buenas manos, ¿eh? Good Pues night, sí. man. Señorita. Señor. Señorita. When you've done, you can ¿Dónde sleep ves? in the bedchamber pues. of the courtyard lodge. No te voy a quitar esas sucias botas antes de entrar acá. Tu puta madre sí que está sucia por las noches cuando me las follo cada mañana. Porque no se lava. Por eso me las follo por la mañana y por la noche está sucia. Guarra. Pasa. Me pasa. Me pasa. La verdad es que me pasa. No te lo niego. Pero me ha dicho que tengo las botas sucias, tío, por favor, que solo, no sé. Oh, rico, rico, rico. Una cocinera. No hablas con ella, que nadie nunca habla con las personas de Good cocina, day tío. to you. What do you need? Qué dedito. ¿Dónde puedo comprar If algo? I needed some food, who should I ask? ¿Quién debería hablar? Who do you think, young man? Me, of course. Sí, por supuesto, And if you want something... Ah, buscarla más. ¿Y dónde Where's puedo that dormir? chamber for me to sleep? Evans, are you still confused after what happened to you? It's in the lodge. Thank Que you. no sé. Discúlpeme, no soy de aquí. May the Lord watch Pido over you. disculpas, ¿vale? Puño. Ah, claro, esto es del hambre. A mí no me empuja, payaso. Quita, que voy a comer. Buen puchero la abuela. ¿No tenéis comida para que os robe, tío? Una manzanilla o algo. No sé, que tengo hambre, tío, por favor. Bueno, como me han ofrecido, yo cojo y cojo y cojo. Quesito. Esto es para mí, ¿verdad? No es para toda la gente, esto es solo para mí. Y cojo, cojo, y cojo un poco más. Y cojo, y cojo. Que me deja un queso, perdonad, mi señora. Estofado, puré de lenteja, y cojo. Me lo guardo todo en el paquete, tío, en verdad. Pato. Bof, creo que yo nunca he comido. Bueno, a ver. El paté, claro, sí, estaba pensando, nunca he comido vino. Y se fue. Aquí nunca hubo vino, ¿verdad? Voy a hacer una cosa porque creo que esto tiene que ver un poco con la configuración que tengo de los gráficos, así que me vamos a bajar un poquito. Ay, es que ya lo tengo todo en medio. Si voy a poner lo que esté alto en medio, la textura en medio, esto en medio, esto en medio. Y confirmo. ¿Confirmamos? Confirmadísimo. ¿Guardas cambios? Sí. Voy a mirar de vez en cuando, que no quiero que nadie esté aquí en mi chat, ¿sabes? Comentándome cosas, porque recordemos que soy autista. Voy a también subirle un poquito de configuración. Bueno, quería subirle un poco de brillo porque si no se me ve una mierda, pero es que sigue enciendo justo ahí, tengo la luz, así que se empieza a ver mal. De hecho, voy a probarlo un segundo. Dejadme un segundito. ¿Me dejáis? Puedo. ¿Tengo vuestro permiso? Muchas gracias. Y sí, con esto grabo el sonido, con esto lo pillo. Es espectacular. Un segundito. Ya estoy. A ver si así consigo que sea tapar un poco. ¿Veis? Es que esto no se ve la bella cara que tengo. A ver si puedo bajar un poco y se ve un poco mejor. Si no puede tanto así. No, pero es que sigue jodiéndome muchísimo la. Joder eso. Pues. Qué culito tengo, por Dios. Vaya culazo que tengo, por Dios. Culazo que tengo. Por favor. Por favor. Por favor. Ya estoy. Por favor. Ya estoy, Willy. Es que me han dicho, se me ha olvidado, tío. Tengo déficit, ¿vale? Voy a poner en el patio y dormir un poco, para que tú lo digas. En verdad. Puta burrito. Le he intentado meter una patada, la verdad. La patada era con la F, ¿verdad? Claro. No. Eso es con el que estoy peleando. Pero eso. Creo que es aquí, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Y a ver si ahora se ve un poquito más fluido. Bueno.
se sigue viendo más o menos igual, pero es que ya sería bajarle demasiado la calidad del streaming. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Yo lo avisaré y luego llamaré a un guardia, pero no va a que tengo que restaurar de Madrid inmediata, let's go. Voy a cerrar. No quiero que nadie me moleste mientras me hago tremendo pajote. Cansancio, vamos a ver. Ah, perdón, le da la L. Si estás cansado de tu regreso y diálogo también disminuirá la resolución para el cansancio de dormir. La mejor es encontrar una cama inferior. Recomendamos alquilar o comprar una nueva persona porque también las camas de otra persona pueden ocasionarte problemas. También puede dormir en uno de los muchos complementos, pero dormir en algún lugar del bosque sin duda no es tan relajante como dormir bien en una cama en una buena persona. Los lugares donde puedes dormir súper fácilmente en el mapa. M. Para dormir primero siéntate en la cama con él y luego inicia el sueño con él. Después establece cuánto tiempo quieras dormir. En lugar del sueño indicará el efecto de dormir. Cuánto tiempo vas a descansar y cuánta hambre tendrás. Si no estás cansado no podrás dormir tampoco. Tampoco puedes dormir tanto que tu hambre alcance el máximo del tiempo. El tiempo máximo que puedes dormir seguido es de 12 horas. Puedes conseguir todo tu tiempo necesitas dormir la pantalla, jugar, ver la técnica energía debajo de la. Nuevamente con la cama. Tienes que esperar a que pase algo. Si tienes que esperar a que pase algo para tener el tiempo contigo, al igual que con el sueño, establecer el tiempo que quieras esperar. Pero tu vida, a diferencia del sueño, la que puedes buscar el tiempo que quieras. Ok. Pues voy a desnudarme. Mi torso desnudo, me voy a quitar la ropa porque se ve, coño. Y el arma también me lo voy a quitar. Ah, que no me puedo quitar el arma. Pues me voy a sentar. Mira, más tú. ¿Qué quieren aquí? Yo me voy a comer un poquito de comida. Panecillo asado, pavo asado, un queso, panecillo y el postre una manzana. Let's go. Bien. Y ahora a dormir. Primero hay que cenar, a ver. ¿Cuántas horas quiero dormir? Pues hasta que sea de día, ¿no? Pues bueno, sí. A las 7 de la mañana, buena hora para despertarse. Ah, bueno, que duermo una hora. Puta madre. ¿Quién viene a molestarme? Que le doy tremendo putiazo. Vale, tremendo putiazo. Por cierto, guapísimo, el koala que tengo aquí en el pecho. En el pecho. Guapísimo, Tengo una ventana abierta, ¿o tengo? La tengo abierta, por eso tenía tanto frío, tío. Es real. Si ves algo fuera normal, no me manera inmediata. ¿Lo ves entendido? Sí, señor. Tengo pelos en los pies. Claro, la cera aún no se había inventado. A saber cómo los tendrían las mujeres también, Dígame. Yes? ¿Quién es? It is I, Henry. Forgive the intrusion. Sí, la verdad es que sí. I didn't wake you, boy. Bueno, no, me ha Did pillado I? en medio de la paja. ¿Te unes? My lady. Señora, no, para nada, pero ¿qué os trae por aquí a estas No, horas? no, not at all. Uy, que tengo las zapatillas raras. But what brings you here at this hour? I Pensé que thought vendría you bien algo. Buah, could do with a little wine. me ha traído vino. It's just Soy what you need desnudo. to help you No, sleep. señor. Hay Vale. público, siempre es un pro, Thank you. Este tío le sabe, este tío le Shouldn't. sabe. You could have sent a servant. No hacía falta. I was going Podría to, haber traído un nivel del vino si hace But- falta. to tell you the truth. No podía haber couldn't visto sleep sonaba, me either. acuerdo de vos, en lo horrible que ha I tenido que thought ser of you todo. while Vine saying para my ofreceros consuelo, prayers. para que sepáis que no How estoy awful solo. it must have Por been for you. Invernalia, ¿verdad? Admitirlo. Es la verdad. Let's go. Let's go. Gracias, lo agradezco de corazón. Thank you Muchas kindly. gracias. You're welcome. De nada. Ahora, Henry, sé que todo esto os resulta muy No. extraño, pero me gustaría que os interese en Henry. casa. No debéis preocuparos de nada. I excepto know de this darlo is con all él. very new and strange for you, Buscáis un hijo, ¿verdad? Está buscando un hijo, but I ¿verdad? want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. La And it psicóloga de la can edad help media. to talk about Una it, tía que te trae vino. if you feel like Aunque soy más de it. cerveza. Soy más de cerveza. El vino me lo bebo por no hacer el feo, pero si tenéis cerveza, os la compraría, mi señora. O sea, mi personaje es carismático y tiene un poco de bruto. Este tío, si puede hablar, habla, pero también te puedo hablar un putazo. Yo hablo. You might be right, my lady.
It was terrible, but Horrible y unexpected. inesperado. El día comenzó como cualquier otro. El The padre day me envió al started pueblo just a like hacer any unos other. recados. Father sent me into town on some errands. Padre, os echo de menos. Fui a la taberna por cerveza y allí vi a mi dama Bianca. Fui a cobrar una deuda. Me vi con mis amigos y fuimos a dar una reunión de esto. No I voy a met my hablar de friends Bianca. right next to the Skalitz Ale House. Justo al lado de la When we taberna heard Skalitz, Deutsch cuando praising escuchamos Sigismund, estupideces our que blood hablaban de boiled. Segundo, nos ardió la sangre. My mates decided to teach that fool to mind his tongue. So, thanks to us, Compay, Deutsch had to si scrape una horse shit off maldición his para que newly aprendiera a whitewashed moverse la house. lengua. Ahora es de nosotros. How foul. ¿Por qué? When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Let's Radzig. go. Perdonad, tío. Padre y yo hablamos de la vida. ¿Sabes que el padre está aprendiendo? Hablamos de la vida. Father and I always chat in the forge. Lo siento, Said que estoy no. malito. He said it's better for a man to keep his head on his shoulders than lose his heroism. If only you'd known what fate had in store for us. Ya ves. Oh. Ole. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Lo que me hace mal intimidante. Norte. Era una orden enorme de atacantes. Vimos en el horizonte. I saw smoke on the horizon from the village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. Compartiríamos su destino. God have mercy. Todavía tiene el coño. And then death descended on Skalitz. Dando palmas ahora mismo. La gente de Skalitz huyeron al castillo. Deutsch intentó defenderse, pero cayó. Pero a mi padre y a mi madre. Y como I looked Ahora towards sí the el tavern and momento. saw a group of humans chasing down my Bianca, Murdering murdering her for sport. There was nothing I could do to help her. You Sin mustn't pareja. blame yourself. Ni She's with the señora. Lord now. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn me. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Me la contaron, no la conocía. ¿Cómo esto la serie? Necesitaba un caballo. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn the war. Necesitaba un caballo. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. A ver, ayudó a una tía a la que iban a violar. Then I heard a scream. It was Alright. Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of También te Cuban digo, savages who silbé planned to y me violate fui her. corriendo. Ella cerró la puerta. La I tiraron en had Sir cuanto me fui. Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at No least hice one nada. person I'd Silbé. help. Hice... And I succeeded, Y me fui. even though it almost cost me my life. After that, I ¡Qué stole a puto horse from them and mentiroso rode de off. mierda! Like a valiant knight. Sí, sí. I'll never así, forget the horror. así soy. It will haunt me Mi for buen the rest of cristiano my y life. gran caballero. Entonces, ¿echamos Kiki o no Kiki? That's terrible. ¿Kiki o no Kiki? Es lo que yo me Did something pregunto. like that happen? ¿Cómo pudo pasar algo así? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame Ah, for the por ills todo lo of bueno this sí, pero por world. lo malo no, ¿no? That is the work of Satan and those Joder, who do his joder. bidding. Qué bien Those se lo who tiene are montado Dios. corrupted Lo by malo, Satán. greed, Lo bueno, envy, adorable. and pride. Pero señor, must usted quiere a not lose Satán, que te faith. calles. Whatever life Desterrado al brings, infierno, con Satán. fate has not been merciful to me, and my husband either. Ya, a ver. ¿Has Also, visto in cómo comparison mataban a to tu the novio? horrors you went through. Que esta noche había... Y al final no ha habido nada. I was young when I married my husband. Era el deseo It was de mi my padre. father's Y wish. era mucho mayor que yo. Divish was a No, lot claro, older incluso than de- I, creo que después but de matrimonio incluso a woman must bear her me lot. llevaba con Satán al castillo y Shortly después after eso- our marriage, bueno. before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Bueno, Really? pobrecillo, la verdad. My husband had some quarrel with Sir Havel Ledek of Valdek, who decided to resolve it by force. Joder, He stormed the castle, Joder. burned down the village of Pribyslavitz, qué buena and killed peña, ¿no? many of our men. Sir Havel Medek de even the old Valdec, chamberlain. de He Valdec. imprisoned my No, husband in the tiene- castle and put his own garrison there. Pero a ti no te hizo nada. That's awful. Es horrible. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. Lo único que dices,
We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. No. Years, you say? 7 years. No. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? ¿Se me ve ahora mejor? Se me sigue viendo de la mierda. Sí, se me sigue viendo fatal, ¿verdad? Lay eyes on my husband once more. Vale. 7 years. And was Havel punished for it? ¿Se me ve ahora mejor? Let's go. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle. He was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young. Tú sigue hablando, creo que dice me importa muchísimo, vaya. Estoy súper atento. Y hermosa. Years are still ahead of you. Ya ves, ahí me gusta. Ahí me gusta. Ese es mi chico. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. Siempre arriba. I'll go and let you sleep. Esto es infortunio. Miré y os dejaré dormir. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Ya veréis que esta me la fue. Tío, ¿qué le pasa? Porque está así, tío. Está así el colega. Está todo enchepado. Míralo. Es Oslock. Sí, ponte la mano que necesitas, que si no ahí tiene un pedazo hueco en mano. Tú ponte la mano, que te hace falta, hermano. Hermano. De las pesadillas. Las buenas pesadillas. Ahora sí voy a subir un poco, porque como antes me he bajado. A ver si ahora está bien. Ahí estamos. A ver si ahora se ve un poco mejor. Se me ve más la cara, porque antes como me he bajado a ver de este. Porque como antes me he bajado. Ahora sí, pero no sé si está bien. Sí, ahora sí. Ya ves, casi sí se me ve. Mirad esto. Es un perezoso, como yo, que no hago streaming. Vamos que cerrar esa puerta. Voy a regresar. ¿Que no? ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Madre, mi señora madre, que me encanta de mi hija. Mi padre no dijo eso, Eso no lo dijo. Esa es mi mente alterada por el vino. Vamos a ver. Va a salir ahí una misión. Ya se viene gameplay, ¿verdad? Henry, wake up. You don't want to miss this. Okay. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. ¿Que la han prendido fuego o qué? ¿Es bueno o malo? ¿Me pongo ya los zapatos sucios o no? Sí, ¿no? Ir a las armenas por las escaleras de la puerta. Let's go. Me voy a vestir entonces. Botas viejas, bufanda, alcedas y ya está. Perdón. Ahora. ¿Y esto porque está lloviendo? Se aprendió la mujer de la mano medio. La sociedad medieval puramente patriarcal, el hombre era el jefe de la familia y el orden de la mujer está determinada por su relación con la hija, hermana, esposa, madre o viuda. La niña tiene una corta infancia, según documentos mexicanos, la mayoría de edad que entre los 12 y 15 años. Let's go. Los muchachos, en términos de derecho territorial, se hacían mayor a los 15 años de edad. Las hombres pasaban la mayor parte del tiempo en su oficio, comercio o estima, dependiendo de su etapa en la vida, mientras que las mujeres no las tareas domésticas y la familia. Solo una vida podía obtener permiso para hacer un oficio o una actividad artesanal con la ayuda oficiales, por supuesto. Las mujeres de la aldea no abandonaban mucho sus hogares ni vagaban por las condiciones necesariamente. Algunas reglas sobre la forma de aventurarse se dictaban en función de la clase social.
Mientras que las mujeres de las ciudades y las mujeres nobles podían ir próximas allá del hogar solo cuando estaban acompañadas por sus hijos y nietas. Las personas de artesanas como estancias y campesinos podían caminar sin compañía. O sea que las mujeres nobles van siempre con alguien, las que van solas, vale, son pobres. Las actividades domésticas de mujeres acomodadas incluían el bordado, la limpieza, el cuidado de niños, los hombres y el uso de instrumentos musicales. Las mujeres de las aldeas pasaban su tiempo trabajando en los campos o pastos, apicultura, tejiendo, hilando, preparando comida, cosiendo y bordando. Joder, con la apicultura y sin trajes. ¿Qué cojones tenían las tías, Durante la Baja Edad Media, el ideal de la belleza era una mujer delgada y pálida, de cabello largo y rubio, pechos pequeños y redondeados, caderas relativamente estrechas y la cintura estrecha, no mente frontera, por supuesto, la salud y la fertilidad. Una mujer de la media desde el comienzo de su... Esto es mentira, ¿verdad? ¿Delgada? No, significa que no tenías comida, en todo caso tendrían que ser gordas y protuberantes, porque significan que tenían comida, y pálidas sí, porque significa que no le daba el sol y no trabajaba. Es judíos. Lo más importante era, por supuesto, una mujer de media desde el comienzo de su madurez sexual estaría embarazada prácticamente todos los años. No era normal que una mujer tuviera 3 o 4 hijos a los 20 años. Los partos eran complicados y la asistencia posterior inadecuada, por lo que el riesgo de muerte en el parto era elevado. A las niñas se les prestaba menos atención que a los niños, pero cuando se trataba de honor se aplicaba a lo contrario. Las viejas doncellas, hijas seducidas y madres solteras eran una vergüenza para la familia, mientras que a los niños se les heredaban el sustento. Los padres de las niñas tenían que reunir los dotes para compensar a su marido. Bueno. Toma, dinero porque tengo... ¡Ay, no! Dinero porque tengo una niña. A ver, ¿a dónde tengo que ir? Porque se me ha olvidado. Vamos a ver, ¿por aquí? Vale, si era aquí y subiendo por aquí, ¿verdad? Sí. A la buena... ¿Una torcita o qué? Tengo que pagar. Y encuentro la viaje además. Es que ese no nos atraparía, no nos atraparía en el bosque. ¿No podéis darme una torchita o algo? ¿No tenéis...? No tenéis ninguna arma. Me gustaría poder desenvainar la espada, tío. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Hostia, que nos atacan. Putada, ¿no? Fin del día. What's going on? ¿Qué pasa? ¿Para qué me despertáis? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmud in the night? Especially since he's lost the element of Somos una surprise mierda de ejército, lo mismo, son 200.000. Digo yo. Then who is it? The scouts Jivis sent to Skalis to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, it's huge stuff. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. Not like that. Well, anyway, we'll find out when they get there. Quote. Good luck to you. Vamos a ver quién viene, ¿no? Papá, ¿eres tú? ¿He dejado de ser cobarde? A ese lo conozco. Oh! Who goes there? ¿Quién vive? Lucifer and all his minions. Who else, Rama? Sir Ansig. What a relief. Tío, yo soy pensando, ese tío ha estado en el Yes, castillo. sir. He is right here. Le han atacado y siguen vivos. What are you doing up so late, Divish? At your age, good night's sleep. Well, Ravdik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. Sí, para tu He only got sorpresa, away sí. by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised.
Vale. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. No sé. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense. Pero tú And entonces enough room leal for al all of otro, these ¿no? people. If Sigismund should come, Aguantes la. better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? No, estoy muerto. I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. Que tengo I am arrestos. sorry about what Que me happened. arresten. Would you care to join us? Aguanta lo que ha pasado. ¿Queréis unir a I'd like nosotros? to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I Matarme. can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Tengo aquí Don't dos- even claro, think of going claro, back tengo there, uno you gordo y uno donkey. flojo. Are you tired of living? Sir! Quiet! Espera, tío. I'm Silencio, sorry about your entonces vuestro father. padre, pero haceros matarnos Getting no killed lo as well recomiendo, won't help him. porque tú lo Divish, digas. make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things Le voy a ir quiet ahora down. mismo. Te voy a disparar Not to flecha y te worry, voy a robar friend. caballo. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Balding. I see you've grown a thick skin ¿Habéis since escuchado your las risas de tribulation, fondo? sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Pero que Farewell. ahora no se la devuelve, ¿eh? Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Admítelo, Dooku. Palpatine está detrás de esto, ¿verdad? No me engañes. No me engañes que no soy tonto. No, vamos, ya queda poco. Para llegar a Timbalk. Mira, ve, qué cara de que. Oh, yo quería irme. Vaya, ahora me van a matar. ¿Me das una espada o qué? Si roba. No habla, hablo yo. ¿En qué puedo ayudar? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, but yours are keen. Will you keep watching? Is that a request or? I'd rather it was a request. You answered it. Of course I'll help. Sí, si me Have to pay apuntáis you por un back arma, something, claro. Splendid. You don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Sí, por favor, porque he dormido una hora entre la tía y ahora esto. La batalla de Nicópolis. La batalla de Nicópolis tuvo lugar en el 25 de septiembre de 1396 entre el rey húngaro Segundo y los turcos, liderados por el sultán Bayezid. Ah, o sea que es el sultán el que está mandando al rey húngaro. El ejército segundo fue tomado por personas de Francia, por Colombia, Alemania, Italia, Inglaterra, Bohemia, Polonia y otros países. En total tenían una fuerza de 10 a 15.000 efectivos. Otomanos hasta fines del siglo XIV, que controlaban la totalidad de los Balcanes, suban casi 20.000. Joder, yo voy a jugar un videojuego, no hagas clases de historia, tío. Pasando, todo lo que vigila las almenas. ¿Cómo? Mierda. Un pequeño vado. Mi debilidad. Pero que no me das. No me hace esto. ¿Me puedo quedar por aquí? En plan. Quiero hablar con él. Mi señor. ¿Me dais guardia? Disculpa, ¿me das? God be with you. ¿Qué otra manera de escaparse de la gente? What do you think about the flood? I'd say Sir Rodzik is a fine. He made them, He was lucky that big storm. but that's just it. Something happens by chance and you turn it to your advantage. Ah, vale. Vale. Ya no lo odio. Al maldito alemán. Wandering around like a stray sheep. Sí. Must be your... I don't think anything much will be happening today. You can just... I will. Thank you. Me va a enseñar a descansar. Espectacular. Vale, esto ya me lo he leído. ¿Verdad? Sí, vale. Esto me lo he dado. Espera hasta la mañana. Voy a puesto. Voy a descansar aquí. Que no me dé tanto la lluvia. Me voy a dormir con la mierda, tío. Vaya puta caca. Pero bueno. Que me releve.
Vale, sí, tengo los cascos bien puestos. Let's go! Let's go! Move it! Quick! Me estoy yendo ya. Ya las almenas del patio de armas. Allá que voy. ¿Qué pollas pasa? Los mato, A mí que no me toque la polla. Buah, cuánta gente, Con esto nos defenderemos. Tú usa los rayos y ya está, esto fuera. Saca el sable láser. No se lo esperaba. No puedo con los chistes de mierda, tío. Es que es Dooku. Ya lo sé. Calla, que te oye. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. ¿Cómo se ganará el amor y respeto de la Maybe gente? I'm surprised. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Pero gato, ¿dónde está el gato? I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt the land, to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Shh, que te calles. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave, Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratsik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? No. Am I to inform the king's end that the Ratsik Kobila is not at Talmberg, and that he has your loyalty? Por supuesto. Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Se me ha trabado la barba en el micro. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Hasta la vista, payo. La vista, payo. Ya. Yo soy Tano. Yo tengo más primos que tu ejército, primos. Mira qué rabia. Se está metiendo en el lado oscuro. Un calvo. Jaja. Tú. Tío, soy tontísimo. Soy muy tonto. Extremadamente tonto, tío. ¿Qué lo ha dicho? ¿Abra el juego? Vale, retirada. Media vuelta. Si hubiese cerrado el puño con fuerza significaría My lord, you have my tensense para el ataque. Get on with you, Robard. Tío, porque parece este rato cuando mueve eso que le va a pegar a alguien en la cabeza.
Ahora el que tenía el pañuelo rojo. Mírame cómo mira el calvito con deseo. Pues me lo follo. Y luego lo mato. O lo mato y luego me lo follo. Depende de cómo esté. Ah, al fin me voy. Perfecto. Quiero luchar, tío, en verdad. Que este juego es jodido luchar, la verdad. Yo hablar con él. Sí, Robert, venga de acá. No se vale. God be with you. Y tú te quedas aquí. ¿Qué sabéis de cada humano? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor, and believe me, it's always about power. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was What happened in Kuttenberg? Gutenberg. Well, I'm just... But the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's village. Were there many? Indeed. But it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobs. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Because the lords there could have risen against him with their armies and stopped his conquest of the Bohemian territory? No. That's part of it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured him? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. So Robert, I need to... What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. So Robert, my parents died there. You can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until... God be with you, man. Igual. Voy a secuestrar. Así lo hacen los caballeros. Cuidado que me parto la pierna, Me da igual. Siguiente objetivo. Ya habla con este. Ir a por el caballo. Voy a por el caballo. Tú, y los establos. Tú, los establos. Me imagino que los establos estarán por aquí, ¿verdad? Claro, esta es la zona de combate. ¿Puedo luchar? ¿Puedo echar más putillas a hacer? Bueno, pues vamos a seguir buscando los establos. Me da los establos, sé que están por ahí abajo. 100%, a ver. Por aquí se sale. Y por aquí he visto antes caballos, así que... Caballos, ¿cuál es el mío? Este es el mío. Caballo de Sir Davis. Caballo de tal. Caballo de Robert. Olena. Voy a montar en mi caballo, ¿no? En Olena. Y ahora me voy. No, es que no sé montar a caballo, tío. Perdón.
caballero, por favor. Me deja usted. Me mola porque es. Guardia Radin. Por favor, déjeme salir. Good health to you. Quería contar salud. Muchas gracias. Necesito salir de I aquí. need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Entre mis padres. ¿Qué no sabes quién soy? Si roba me ha dado permiso. Not any longer. I've vital information for Sir Radzig from Sir Divish's spies. Yes. The fate of the Skalitz people depends on it. Sir A likely story. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have... I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up. What am I supposed to think? How should I know? Maybe some disguise? If a Talmberg soldier turns up, all kitted out properly. All right. I need to get out. You here again, boy? Vale, Good luck to you. con traje. Oye, primos. Necesito un traje. No pasa nada. Esto cierro y no me ve nadie. Hago así. Ah, fuck. Mierda. No tengo ganzúa, cierto. No voy a robar tampoco todo, ¿no? No, aquí no más. Pero... Vale, no me deja dar un puñetazo. Arco de fresno del lugareño. Es que si lo robo me van a pillar. No hay por aquí. Ahora sí. Es que si robo algo me van a pillar, tío. No quiero que me maten tampoco, ¿sabes? ¿Aquí habrá alguien? Holas. Holas, buenas. Ah, si tuviese aunque sea una ganzúa. ¿Sabes? Pero es que no tengo nada. Wow. No sé, no conozco lo que es una ganzúa. ¿Sabes? Si tuviese aunque sea una ganzúita rica. ¡Que te abra! Que meto ahí uno. Oye. Ahora. Bueno. Pase, por favor, insisto. Hijo de puta. Pues lo siento por el caballo, voy a saltar por aquí. Me gustaría poder vestirme, pero... Caballero, buenas tardes, me voy. Vete por aquí, caballito. El caballito de palo. Ya. Vámonos. Aquí fuera. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir a la B, ¿no? A la B, sí. Pues me voy. ¡No te calles! Ya. Me voy. Ahora. Al caballito de palo. Lo mismo ahora voy a acabar por un descuartizado. Lo siento mucho, También nadie me dice lo que hacer. Pero te digo que me gustaría poder usar de la espada. Punta por aquí, vamos pequeño. Esto es como el Sky, tú no te rayes. Tú tienes poderes. Y más cuando en primera persona, que siempre está un poco peor hecho. Ya. Me gustaría conseguir ganzúas, la verdad. Estos tienen que robar, así que... Campamento, puto madre. Correr. ¿What? Lo habéis visto, ¿verdad? Todos lo habéis visto, ¿verdad?
¡Pa! You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. No te digo, tienes una bufanda, te la podrías poner en la cabeza para que no te quede tanto, ¿no? Bueno, en verdad sí es que se quitaban a los piojos, en mi vida. It's like they've already gone. Yeah. Vamos. Let's go. Eso aquí, aquí me encuentro lo mato, ¿vale? Dios. ¿Son tripas de caballo? Ah, no. Un caballo. Let's go. Ahora lo pasamos a todos. Allá donde no. Esa es mi casita. A ver cómo entro ahora. Bien, te tengo la espada en mano. Voy a matar gente. Cubierto herrero. Saquear. ¿Tú qué tienes? O sea, que yo no merece tanto honor por esto. ¿Quién me habla? No me hable, por favor, insisto. Ah, vale. Con la Q, esto. Who's there? ¿Quién? What's that? Bloquear. What are you doing here? Tired of ¡Que coño, hostia! Una polla te perdono la vida. Te mueras. Chaleco de cuero. Ah, esa ropa. No tienes nada. Bueno. Puede porque la gente no quiere morir, así que debería repetirse. El personaje de verdad que hacer con ella. El personaje. Qué poco sabéis de mí. Me gustaría guardar el arma cuando eso. No puedo guardarla, tío. De verdad que quiero guardar el arma. H, no. K. Ah, qué guapo. Qué guapo. NF. Bueno, tengo habilidades por subir, creo. Combate, ¿no? En habilidades. Sí, en carisma tenía algo, ¿verdad? En Talmer he hecho algo, no me ha salido bien. Bueno, me suda la polla. Carisma. Bueno, sin más me ha subido cosas, pero ya está. No pasa nada. Ya ortiga y ya está. Yo no perdono a nadie. Bueno, me quiero cubrir. Es que no me deja, tío. Déjame guardarme el arma. ¿Qué he hecho? Wof. Estoy corriendo que me resfrío, tío. Corre. Lo bueno es que no me ha dado ningún golpe. Ay, que me pongo mal. Pongo. En verdad eso, la caza de teclado no se rompe si no me recuerdo. ¿Esto es el río? Ya, mierda, no me jodas, tío. Avanzamos y seguimos avanzando avanzadamente. Estas suelen ser las aldeas bajas, que suelen ser los trigales y todo así, donde sacan la comida y el ganado, y ahí arriba donde suele estar el comercio y demás. La edad media y todo eso. No sé por qué un primo vivió ahí. Las ciudades podrían denunciarte ante algo. Sí, pero ¿cómo la envaino? Perdona, ¿cómo la envaino? ¿Me explicas?
¿Me explicas cómo la envaino? Tira un poco hasta la polla, ¿vale? Ya mira, de hecho ya lo has controlado, que me tira un poco hasta la polla. ¿Cómo envaino? Movimiento. Envainar. Vamos a ver. Ya se combate, arma de ataque. Sacar arma cuerpo a cuerpo. 1, 2. Rendirse, vale. Gracias con el 1. Vale, sí, con el 1 envaino. Y que se envaino con el 1. Y con el 1 vuelvo a envainar. Vale. Vamos, pum. Madre mía, como salto. Qué cosita, Joder, que muy nueve, ¿no? Yo no quiero robarlo. Una cosita, me podría hacer de oro, pero mi personaje quiere ser rey. Y le necesita honor y reputación y respeto. ¿Por ahí no puedo entrar? ¡Hola! ¡Walas! Joder. No puedo. No me dejan, ¿no? La hueva se puede saltar por aquí. No. Está, cabrón. Está, ¿no? A ver, si tiene que estar roto. Vale, entraron por alguna zona, ¿no? No dijeron, toc, se puede. Sí, claro, ¿sabes? No tengo esa moto, no puedo. No va a disparar, tío. Mira por aquí, sé que va a tomar. Vamos a ver. Sí, por aquí tiene pinta, sí. Mira, hay una persona que está llegando. Deja eso. Deja eso, tú. What's going on there? ¿Qué te pasa? Hey, you're in the wrong place at the wrong time. No te calles. Toma. Esa te va a matar. Encima, Toma. Toma, muerte piadosa. ¿Veis? A esto sí los robo. A esto sí les robo. Todo. Cofia, chaleco de cuero, bof. Ahora sí. Y pongo unas botas de trabajo buenas. Chaleco, ahí bueno. Y una cofia. Y ya está, ¿no? Ya no tiene nada más. Vale. Vamos. No envaino de nuevo. El tío me ha pegado un guantazo, Bailiff. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Es que tiene dinero, pero que no. Aunque sí, pero no. Hostia. Madre de Dios, ¿no? La hecha sí me va a coger. By his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon me. Tío, que están todos muertos, que da igual. Que no ha sobrevivido, tío. Aquí te entiendo, pero... Eso. Ahí están. Aquí están, sí. Uno encima del otro. Como siempre me lo encontraba por las noches. Follisqueando fuertemente. Esa es mi mamá. Esa es mi papá. ¡Ey, mi cofia! Ahí estamos. Hola, padre. Hola, madre. Why did you do it to me, father? Joder, tío. No te echan la culpa. Why? Que vais muerto, padre. Why did you leave me? Porque no podíais ser inmortales. O como Dooku, tener una espada usando láser. Forgive me. Let's go. A ver, se me escucha bien. Se me escucha bien. A ver, se me escucha bien. Un poco, claro.
Supongo que ahora se me escuchará mejor, ¿verdad? A ver, escúchame. Un poco, claro. Supongo que ahora se me escuchará mejor, ¿verdad? Sí, ahora mejor. A ver, lo has encontrado ya 2 veces. Y no has hecho aún nada. Cobarde. First, I have to find the shovel and take care of you. Humo. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Recuerdo que arriba a la derecha había una pala. Porque esta misión me tardó mucho yo antes de conseguir la última vez que jugué. Encontrar a tus padres. Hola, papá. Los encontré. Son mis padres, como te digo. A ellos les importa que las saque. A ver. Busco la pala. Para arriba. Joder, ellos hubiesen querido que las saque así. Aquí tenía que haber una pala. ¿Verdad? Hijos de puta, se la han robado. Vale, pues se la han llevado. Ni una pala, hijos de puta. Al menos son tenazas. Coño, pero que es un diablo, tú. De rayado. Un perro. No. Está por aquí. Está por aquí, ¿verdad? Cuánto humo, ¿no? ¿Sí? No, no hay nada. Se han bloqueado esto, no hay nada. El perro. ¿Sí era el chico? ¿Por aquí? Sí. Ahí está. Que le va a matar al perro con la pala. Está muerto. A ver si le carichazo. Get away, you beast! What's going on? Misha, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Not the butcher's. Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Que la deje, Está protegiendo a su amo. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing? What are you doing? I asked what you're doing. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. ¿Cómo? ¿He interrumpido vuestro spoiler? Préstame esa Give pala. me that spade. I have to dig it. What's it worth to you? I see you have a fine sword. My father forged it for Sir Radzik. It's my duty. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that is. And where will you... You know, you're an unbelievable piece of shit. ¿Cómo? Here! That's right. Turn tail and run, you bastard. Ven aquí. No, ven. Ven. Quiero hablar yo contigo. Ven.
¿No viene? No, que suba, te mato, vaya. Me cago en la puta. Primero la pala. Ahora el perrito. Easy there, boy. You know me. A good master won't be needed. Que no voy a probar las cadáveres. Me voy a ir para el mar, voy a hacer y luego voy a hacer y lo haré. Tío, ¿pasará algo si por curiosidad? Gracias. Tengo el cuadro. No pasa nada. Y yo mejor que solo tengo que acabar la tumba, que si no me falta un viaje, tío. Pero cualquier cosa porque tengo. Mira. Tengo trabajado, pero no es un poco. Voy a comer entonces. Un poco de fruta seca. Baf. Manzanita, baf. Pollo asado, baf. No he estado. ¿Que estoy envenenado? ¿Cómo? Vamos a ver. Perfecto. Comida envenenada, ¿cómo? Que estoy envenenado, tío. Joder. Por aquí. Por aquí, ¿no? Sí. Aquí hay una y aquí hay otra. A ver. Acaba. 2 paladas y ya está. No hay agujero. Les corto la cabeza y tardo menos. Y let's go. Mira perrillo, así viene. ¿Qué quieres, carne o qué? Meter un palazo y come. No, un perrito nunca. A un gato puede, pero un perrito no. Díselo, perro. ¿Qué hago? ¿Qué hace? No, echarme las botas que acaba de pillar. La verdad. Hola, chico. Los perros sobreviven. Todos han muerto para los perros. Pero los jodones, ¿no? Let's go. Conseguir el cadáver. Consigo el cadáver y me como al perro luego. Esa es mi estrategia. ¿Qué pasa? Damn it all. Todos, pero no matar a nadie. Pero te digo, el otro tenía una pala, podría haberse defendido, pero cobarde, ¿no? Para no tardan ni puta idea los dos de luchar. How am I gonna do this? Do you need some help? Sí. Is that him? Yes. Can't you see the sword? ¿Qué hijo puta? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? ¿Qué hijo puta? Con una baja. We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion. Literalmente una hora. Te vas a cagar, hermano. Kill him, Runt. I cut the
Que se llama tapón. Pobrecillo, tío. As you like. Could have just cost you a few teeth. Las llamas no son una mierda y no vienen todo. Hostia, dos golpes. También es que no voy nada preparado. Quizás ese es el problema. I told you how it would end. You should have listened to me. Ahora que pasa la tarde. This is nice work. The chief is going to like it. Sí. Bueno, tiene un par de It's new, isn't it? Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. No, ya está bautizada, créeme. Ya matado un par. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. No te digas. I'm just a common feo, gordo, tonto, pero no un asesino. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, gun fuckers! Folla cabra. ¿La tía que salve o quieres? The games are over. Pasa la cuarta de games. ¿Qué me haces? Vais a caballo, sois 4 tíos a caballo. Os habéis cargado a los tíos de 0, pero a ese no lo matáis, lo dejáis yendo. Lo he entregado, no. Me la han quitado, que no es lo mismo. Perdonad, Deep Silver presenta. ¿Esa sangre es mía? Puede ser, a ver. Me han pegado un buen par de golpes. El Pitham. Mis padres. Mira, me la que lo enterráis, ¿no? Ahí estamos, gracias. Gracias, por favor. Muchas gracias. Sí, una vez que ya esto termine, ya cortar aquí directo. Vale, ha estado chill, ha estado bastante guay. Pero quiero hacer directitos de 1 hora, así chill. Claro, como he defendido al carnicero, ahora soy su amo. Es como la varita de Sauco. Sí, no tiene nada que ver. Muchas gracias, señor. Vaya paliza mandado. Claro, me llevan más lejos de aquí. Para que no vuelva. Y que no me maten 3 veces. Ya he muerto 2, técnicamente. El flechazo. Que me arranquen el flechazo, va bien. Nadie me ensangre. Ahora me han reventado el cráneo. Y lo siguiente que es. Me follan el culo, ¿no? Básicamente. Hola, perrito. Ya ves. Ya ves, Ciudad Grande ahora.
Bueno. Spoiler, es un ladrón. Pequeño spoiler. No hace pan, hace cocaína. Cocaína y pan fermentado. O sea, drogas. Vuelta a casa. Let's go. Despertar. Sí, aquí lo voy a dejar. ¿Puedo guardar? No puedo guardar. Está ahí, papá, mamá. Os salvaré del caballo. Pa. De nada. ¿Quién llora? Madre. Madre, ¿dónde está? Ahí está. Ahí estamos. No, me los he pasado de largo. Los han matado, ¿verdad? Me cachis. Tu puta madre necesita ayuda. Todas las mañanas para quitarse la braga. Yo le echo la mano. La mano y los dedos. Hijo puta. Harry, I am your fucking bitch. No sé si esto es que se está guardando. Es que no sé, me raya. Me hubiese gustado dejarlo ahí en ese corte. Pero como no sé si se va a quitar. Y paso de tener que hacerlo otra vez todo de nuevo. Prefiero gastarme grasa. Y guardarlo tranquilamente. Es una botada, pero en plan el juego lo hace bien para que todo tenga más peso. Tienes guardados contados. Que sí que te oigo, pesado. Que sí. Hola. Hallelujah. I thought you'd never wait. Hallelujah. Teresa? Must have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Tío, vente conmigo. Vamos a ver si puedo ya hacer algo. No estoy en Where am I? No. We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else. Rodaje, no sabía dónde ir. What happened? Te dieron You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked. Why in heaven's name did you go back there? It was my parents. I wanted. Don't worry. Thank you. Bueno. Any good Christian would have done the same. Now sleep. Muchas gracias, Prela. Muchas gracias. Buenos días, te delirio después. You're awake. Sí. Good morning. Buenos días. It's near midnight. Muchas gracias. Es que casi te The beating you took was worse. Gracias. Estoy cansado. I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and... Muchas gracias. Otros más días de delirio. Lo sabía. Déjame en paz. Good morning to you. Haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and caught. Got your sense of humor back. You must be better. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have... You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment. I've been lying here long. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done.
He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like... I know, Sir Radzik. And I didn't bring him his sword as I was supposed. If you insist. But you need to speak to my uncle. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and... I've been lying here 2 weeks. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. I owe you both my life. And I'll repay my debt. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. Ole. Mangiare, mangiare. Vamos al mangiare. Bof. Tengo mis cosas. Ah, no. Estoy desnudo. Dámelo todo. Dámelo todo. Vamos a ver. Voy a poner. Esto está sucio. Vale, esto es que está todo sucio. Bota de trabajo. Bufanda. Calzado. Pan. ¿Dónde son? Docia. Esto de leer. Vale, bueno. Yo lo voy a comer. Vale. Poción de caléndula. La poción de lázaro. Ah, qué guay. Bof. Vale. Pues ahora sí voy a guardar. Let's go. Pues vamos a salir. Coño, ya se ha salido del juego, tú. Madre. Pues un segundito. Que voy a hacer ya una cosa también. Captura ventana. Captura ventana. No, esto no. Quiero que te ahí. Pongo esta. Back to the best. Y pongo esto. Y una transición bonita. Eres linda. Pues me lo he pasado guay en este directo, bastante chill. Veré si mañana puedo ponerme otro monitor por aquí para poder leer. Es que hoy sé que ha habido gente, un par de personas, pero no he podido leer a nadie porque no puedo todo el rato salirme del juego para ver el chat. Y como estoy usando el móvil para la cámara, pues no puedo hacer mucho. Pero así me lo he pasado muy bien. Espero que la gente que ha estado aquí también se lo haya pasado chiclín y poquito más. Espero que si no es mañana, quizás pasado, hago otro directo de este juego. Si no, puedo jugar al DZ o algo así. Pero ya veremos, ya hago. Así que dicho esto, un besito y nos vemos, mis dioses. Hasta luego, mis dioses.